Muchas gracias a todos. Los hemos convocado este día a una conferencia de prensa. Queremos enviar un saludo a toda la gente que nos está viendo en vivo a través de los diferentes medios de comunicación o de las redes sociales. Este día queremos anunciar nuestra decisión de vetar la reforma legislativa que pretendía supuestamente dar el derecho al voto a nuestros hermanos en el exterior, cuando realmente lo que está haciendo es restringiendo el derecho humano e inalienable y constitucional al voto que tienen nuestros hermanos en el exterior. Algunas personas dijeron que lo mejor era observarlo o incluso sancionarlo. Escuché algunas declaraciones de algunos funcionarios públicos, incluso el Tribunal Supremo Electoral, que decían el presidente debería sancionar la ley, es decir, aprobar la ley, porque si no la aprueba, decían ellos, no vamos a tener tiempo para ejecutarla, si tienen que aprobar luego una nueva ley que sí garantice los derechos de nuestros hermanos en el exterior. Otras personas un poco más, digamos, funcionarios, pero un poco más sensatos, dijeron el presidente debería observar la ley y decir en lo que no está de acuerdo. Y decían ellos mismos, aunque estamos claros que la Asamblea Legislativa con 43 votos va a volver a superar la ley, superar las observaciones, no las va a tomar en cuenta y van a aprobar la ley tal cual lo hicieron, por lo menos el presidente deja establecida su postura. Y aunque no va a servir de nada para los hermanos en el exterior, él deja establecida su postura y eso ya sirve de algo. Pero eso es, a mí me parece hasta cínico, que yo lo que tenga que hacer es dejar plantada mi postura solo para salvar mi pellejo ante los hermanos en el exterior, pero no garantizarle su derecho. Cuando mi labor aquí no es dejar sentada mi postura ni salvar mi pellejo, sino que es precisamente velar porque se cumplan los derechos de nuestros hermanos en el exterior. Otras personas decían, el presidente lo puede vetar, pero el problema es de que no va a tener tiempo el tribunal, primero la asamblea para aprobar una nueva ley, o la sala de lo constitucional en caso se haya superado el veto, para analizar y resolver sobre la controversia que se suscitaría entre el Ejecutivo y el Legislativo, y entonces no va a poder votar nuestra diáspora en las elecciones legislativas y municipales del próximo año. Ante esto yo quiero decir un par de cosas. La primera, de nuevo, es que me parece que nuestra política está llena de cinismo. Y cuando digo cinismo es porque ni siquiera les da vergüenza realmente cuando dan sus declaraciones. Si ustedes ven, por ejemplo, la propuesta del voto por rostro, que es totalmente innecesaria porque a diferencia del voto por rostro en los diputados, donde uno puede escoger qué diputado quiere e incluso hay voto cruzado, Arena hizo una propuesta de voto por rostro para alcaldes, la cual no tiene sentido porque no se puede votar cruzado para alcaldes. Además, no se permite el derecho de igualdad porque solo se iba a poner la foto de alcalde y no se permitirían la foto de los concejales, de los síndicos, y por lo tanto se violenta el derecho de igualdad que está consagrado en la Constitución. Igualdad tanto para el sufragio activo como para el sufragio pasivo. Nosotros lo vetamos por inconstitucional por dos razones. Primero, porque viola la igualdad, por tres, perdón. Segundo, porque no tiene racionalidad presupuestaria en el sentido que la misma sala de lo constitucional ha dicho que es innecesario y con eso lo que estarían haciendo es gastando más dinero de por gusto cuando hay múltiples necesidades en la población, inclusive en el mismo sistema electoral, incluyendo el voto de la diáspora. Y número tres, porque si la sala de lo constitucional ya declaró 84 diputados suplentes inconstitucionales y los mandó a la casa a los 84 diputados suplentes por el hecho de que no estaban en la papeleta y sí estaban los propietarios, pues entonces se derivaría que si votamos por el alcalde pero no votamos por los concejales ni por el síndico y los concejales serían inconstitucionales y si tendríamos coherencia en las sentencias, tendrían que ser enviados todos los concejales y los síndicos a su casa. Así que solo se pudiera dar dos casos, o se incluyen todos o no se incluye ninguno. Y ninguna de esas dos cosas iba en la ley, por eso la vetamos. Esa ley todavía está en proceso de análisis de la honorable sala de lo constitucional. Nosotros ya enviamos nuestras argumentaciones y ahora la sala le correrá 10 días de traslado a la Asamblea Legislativa para que ellos razonen el por qué superaron el veto. Luego la sala tendrá que analizar, dirimir, ponerse de acuerdo, es un ente colegiado.
y luego dar una sentencia en cuanto a si la Asamblea o el Ejecutivo tenía la razón. Sin embargo, yo les apuesto que si esa sentencia saliera favorable a los intereses de Arena y del FMLN, o de Arena FMLN, que ahora es lo mismo, si salieran positiva la sentencia en marzo o incluso en abril, van a correr para sacarlo. Porque les interesa. Ellos han hecho un análisis, creen que eso les va a servir de algo. Yo estoy seguro que no les va a servir de nada. Lo hemos vetado por simple inconstitucionalidad y por racionalidad del gasto público. Pero ahí sí van a correr. Porque cuando les interesa lo hacen. Y cuando no les interesa no lo hacen. Y lo que no les interesa es que nuestros hermanos en el exterior que sostienen financieramente este país voten. Es más, por ahí salió un diputado en la Asamblea Legislativa diciendo, esta es culpa del presidente, porque no mandó a tiempo su propuesta. Yo quiero decir una cosa, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa en el año 2016, yo no era presidente en el 2016, que tenían que legislar para que los salvadoreños en el exterior pudieran votar tanto para alcaldes como para diputados y postularse tanto para alcaldes como para diputados para las elecciones del 2018, cuando yo tampoco era presidente. Y tenían que hacerlo, tenían que legislar a más tardar el 31 de julio del año 2017, donde yo tampoco era presidente. Llegó el 31 de julio del año 2017 y la Asamblea no legisló. Quiero mencionar algo que dijo la Sala de lo Constitucional en el 2016, cuando dieron esta orden. Dice que de la Asamblea Legislativa, dice, la Sala de lo Constitucional declaró que existe inconstitucionalidad por omisión por parte de la Asamblea Legislativa al no haber cumplido con el mandato constitucional que deriva de los artículos 3, inciso 1, 72 y 79, artículo 3, inciso 1, artículos 72 y 79, inciso 3 de la Constitución, consistente en regular los procedimientos, requisitos y garantías necesarias para que los ciudadanos salvadoreños domiciliados fuera del territorio de la República, que cumplan con los requisitos constitucionales y legales respectivos, puedan votar en las elecciones legislativas y municipales para que puedan postularse en cargos de elección popular. Es decir, la Asamblea Legislativa ya había cometido una inconstitucionalidad por omisión de acuerdo a la Sala de lo Constitucional en el año 2016, cuando yo no era presidente. Sin embargo, la Sala le dice, bueno, ya que han caído en inconstitucionalidad por omisión, les ordenamos que legislen y, siendo la Sala dándoles un tiempo prudencial, les dice, bueno, estamos en el 2016, pero les vamos a dar un plazo, y dice, como efecto de la sentencia, la Sala estableció, 1, que la Asamblea Legislativa deberá emitir la legislación electoral pertinente o adecuar la ya existente a más tardar el 31 de julio de 2017. 31 de julio de 2017, a más tardar, dice la Sala de lo Constitucional. Para regular los procedimientos y condiciones que sean necesarias para que los ciudadanos salvadoreños con residencia en el exterior, que cumplan con los requisitos constitucionales y legales, puedan votar en las elecciones legislativas y municipales. Y además, para que puedan postularse cargos públicos de elección popular en elecciones presidenciales, legislativas y municipales. A más tardar el 31 de julio del 2017. Ya había advertido a la Sala que ya estaban en una inconstitucionalidad por omisión. Pero al no cumplir con la sentencia de la Sala, cayeron en desacato, que además es un delito. Bien, pasó 2017 y pasó todo 2018, y ojo, la sentencia de la Sala decía, además se indicó que si por cualquier motivo justificado, cosa que la Asamblea no ha hecho, pero digamos que lo hubiese hecho, no fuese posible implementar el voto en el exterior en las elecciones previstas para el año 2018, este deberá ser garantizado a más tardar para las elecciones a realizarse en el año 2021. Es decir, la orden era para el año 2018, pero si no se podía y se justificaban las razones técnicas por las cuales no se podían, de todas maneras tenía que ser aprobado a más tardar
e implementado en el 2021 para las elecciones legislativas y municipales del 2021, porque no hay otras en el 2021. Bien, y la Asamblea no solo estaba en inconstitucionalidad, no solo cayó en desacato al no legislar desde el 31 de julio del 2017, no solo cayó en inconstitucionalidad al no legislar para las elecciones del 2018 sin justificación, y el tribunal pues no aplicarlo, y no solo, sino que ahora vienen a aprobar la ley en enero de 2020. Y luego que se apure el presidente porque ya no hay tiempo, tratando de tapar su grave inconstitucionalidad. Tirando la pelota política, no jurídica por supuesto, pero tirando la pelota política a casa presidencial. Nosotros ya entregamos la ley, sí, 3 años tarde. No tenemos tiempo, claro, porque la entregaron 3 años tarde. No hemos hecho pruebas piloto, por supuesto, porque era para hacerlas en el 2018 y no se hicieron. Y ya más tardar en el 2021. Y la sala puso considerandos para que aprobaran la ley, dándoles tiempo hasta 31 de julio de 2017. Puso considerandos para si no se podía aplicar en el 2018, pero no puso ningún considerando para las elecciones legislativas y municipales del 2021. Ahí no había vuelta de hoja, como decimos en el salvadoreño. Lo tienen que aprobar, lo tienen que aplicar sí o sí. Si no caen en otro desacato constitucional, otro delito. Entonces, aprueban a la carrera, de acuerdo en el pacto Arena Frente, y mandan un adefesio jurídico a casa presidencial y quieren que yo lo sancione. Porque si no, el presidente es el culpable de que la diáspora no va a poder votar. O sea que yo tengo que ser cómplice de su desacato. Yo tengo que ser cómplice y poner mi firma en la historia de este adefesio jurídico. Bien, pues no, lo vamos a vetar. Y lo vamos a vetar porque es nuestro deber constitucional vetarlo. De hecho, el control constitucional del veto presidencial, una de las razones y la más importante de ellas es cuando un decreto es inconstitucional. Y en vista de la evidente que cualquier persona con lectura comprensiva puede entender que este decreto es totalmente inconstitucional, pues obviamente yo no voy a ser cómplice de los diputados de la Asamblea Legislativa. Ellos tienen que hacer su trabajo. Así que nosotros vamos a devolver este decreto vetado. El decreto va a ir a la Asamblea Legislativa y evidentemente ellos tienen 2 cosas que pueden hacer. O hacen un nuevo decreto, que yo les aconsejaría que si de verdad ellos tienen el deseo que nuestros 3 millones de salvadoreños no estarían por ahí, ojo, todos nuestros familiares, porque no solo son 1/3 de los salvadoreños que viven afuera de El Salvador, casi todos, me incluyo, y me imagino que un 90% de los salvadoreños tenemos familiares en el exterior y queremos que tengan derecho al voto al igual que nosotros. Así que, si los diputados, que además tienen que darle la cara al pueblo y la cara a la diáspora, que también es parte del pueblo, y quieren decir que ellos de verdad quieren garantizar el voto en el exterior, pues que ni siquiera esperen que llegue el veto o ni siquiera traten de superar el veto. Aprueben un nuevo decreto, lo pueden aprobar mañana si quieren, pueden sesionar de emergencia, aprueban un nuevo decreto y yo les prometo que en el momento que me venga, en ese mismo día se los devuelvo sancionado. Y lo envío, mejor dicho, lo envío a publicar al diario oficial, para que no hayan más atrasos. Va a ser muchísimo más rápido que tratar de superar el veto, superarlo y enviarlo a la Sala de lo Constitucional. Hagan un decreto que cumpla con la sentencia de la Sala de lo Constitucional y yo les prometo aquí ante el pueblo salvadoreño que yo seré el primero en firmarlo y enviarlo a publicar al diario oficial. Ahora bien, alguien dirá, bueno, pero ¿por qué es inconstitucional? Bien, número 1, ya dije todas las inconstitucionales anteriores, pero es desacato, pero digamos que eso está en el pasado. Veamos al futuro. Dice la Sala de lo Constitucional, y ojo, alguien puede decir, era la Sala de lo Constitucional anterior. Ok, la sala nueva, que además es el mismo cuerpo, aunque cambia de personas y no cambió el 100%, además. Pero digamos que hay nuevos magistrados. Bien, dice los magistrados actuales de la sala. En la sentencia referida, están los magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional. En la sentencia referida se estableció la obligación de la Asamblea Legislativa de emitir la legislación electoral pertinente. Ojo con la palabra obligación, esto no es que se Arena y el Frente quieren, si los diputados se ponen de acuerdo, si le da la gana a las cúpulas partidarias que le dan no, tienen la obligación de emitir legislación electoral pertinente o adecuar la ya existente para regular los procedimientos y o condiciones necesarias
para que los ciudadanos salvadoreños en el exterior ejerzan el derecho al sufragio activo y pasivo, es decir, puedan votar y correr para cargos de elección popular en las elecciones legislativas y municipales, otorgando un plazo que concluyó el 31 de julio del 2017. Esto lo dicen los nuevos magistrados. Asimismo, se estatuyó que el cumplimiento podría realizarse de forma progresiva, como están diciendo los diputados ahora, de acuerdo con las capacidades organizativas y financieras de las instituciones implicadas en los procesos electorales, RNPN, Cancillería, el Tribunal Supremo Electoral, pero progresiva, sí, pero a más tardar para los comicios del año 2021. Es decir, no es progresiva después del 2021, es progresiva hasta las elecciones del 2021. Ahí debe de ser total. Y cuando decimos total nos referimos a que no solo Estados Unidos, sino que todos los países, todos los salvadoreños en el mundo tienen derecho a votar para el 2021 en elecciones municipales y legislativas y por supuesto presidenciales. Dice la Sala de lo Constitucional los magistrados actuales. Por lo anterior, al considerar que han transcurrido más de 2 años desde la emisión de la sentencia sin que se hubieran realizado tales adecuaciones normativas, la Sala estimó necesario requerir informe a la Asamblea Legislativa para que exponga con detalle y, en su caso, con la debida comprobación objetiva, qué acciones normativas e institucionales se han llevado a cabo para darle cumplimiento a dicho pronunciamiento. Sin embargo, como ustedes saben, la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa, no emitió la ley en tiempo y ahora le emiten en enero, permiten un adefesio que incumple 3 partes fundamentales de la sentencia. La primera es que no autoriza el voto para las elecciones municipales, en clara violación a la Constitución, a la omisión constitucional que habían cometido en el 2016, a la sentencia de 2016, al desacato del 2017 y al seguimiento de sentencia que emite los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Lo otro es que no permiten el sufragio pasivo, es decir, no permiten la postulación alcalde de nuestra diáspora. Alguien pudiera decir, pero ¿y cómo se va a postular un alcalde de nuestra diáspora que no vive en el municipio? Bueno, eso es un argumento político. En la campaña, que digan, este señor no vive aquí, y el otro va a decir, bueno, pero yo tengo conocimiento del primer mundo y voy a llevar esos conocimientos al municipio, y será electoral y democráticamente los salvadoreños los que decidan si quieren un candidato del otro, pero no la imposibilidad jurídica de participar. Ya la campaña, para eso son las campañas electorales, para que se debatan los argumentos y es el soberano, es decir, el pueblo salvadoreño el que elige uno u otro candidato. No es la Asamblea Legislativa la que elige ganadores y perdedores, como quieren ser estos 2 partidos que están luchando para no extinguirse. Lo otro es que el decreto legislativo viola el derecho real de los salvadoreños a votar. Hablaba con un salvadoreño en el exterior y me decía que él quiso votar en la elección anterior para presidente, que ya tenían el derecho para votar, supuestamente, ¿no? Claro, con un sistema que hace casi imposible votar en las elecciones y eso es lo que están defendiendo los diputados, que al final sean 4.000, 5.000, 6.000 votos y que no varíe la correlación y la aritmética, quitándole el derecho real a la mayoría de salvadoreños en el exterior. Este salvadoreño en el exterior, que vive en Luisiana, me dice, yo tuve que viajar a Houston, al consulado, y entonces compró un boleto de avión, que no todos los salvadoreños en el exterior pueden hacer. Compró un boleto de avión, alquiló una habitación de hotel y viajó a Houston para ir al consulado. Llega al consulado, esto fue en el 2018, para votar para el 2019. Llega al consulado y le dicen, no lo podemos atender porque no tiene cita hecha. Entonces viene él y dice, bueno, la voy a hacer en mi teléfono. Sí, hágala, pero se la vamos a dar para dentro de un mes. Dice, pero yo no vivo aquí, yo vivo en Luisiana. Vine en avión, estoy en un hotel. Dejé mi trabajo 3 días. Y le dice, bueno, pero tiene que hacer así, pues la única forma. Viene él, se regresa a Luisiana en avión, hace la cita, se la dan para dentro de un mes. Dentro de un mes agarra otro avión, vuelve a viajar a Houston, vuelve a ir al consulado ya con la cita y si lo atienden, le toman la fotografía, los datos, paga $40 por el DUI, cuando aquí en El Salvador es gratuito la primera vez. Y le dicen, muy bien, ya está todo, venga a traer su DUI dentro de 2 meses. Y dice, pero yo no vivo aquí, volví a pagar un boleto de avión, volví a pagar un cuarto de hotel. Lastimosamente así es el sistema. Bueno, se regresa en avión a Luisiana, espera los 2 meses, llama para estar seguro de que esté el DUI, cuando le dicen que esté el DUI, vuelve a tomar otro avión, tercer viaje en avión, que la mayoría de salvadoreños, el 95% de los salvadoreños de la diáspora no pueden hacer eso.
Agarra un tercer avión, viaja de nuevo a Houston, vuelve a pagar hotel, vuelve a dejar su trabajo 2 días, va al consulado y le entregan su DUI. Me dice él, bueno, pagué 3 boletos de avión y de vuelta, pagué 3 noches de hotel, pero por lo menos voy satisfecho, ya tengo mi DUI y voy a votar en las elecciones presidenciales del 2019. Se acercan las elecciones presidenciales y no pasa nada. Pregunta y le dicen, es que tenías que haberte empadronado. ¿Cómo que empadronar si yo saqué mi DUI? No, había un proceso de empadronamiento aparte. Un proceso de empadronamiento para el cual el Tribunal Supremo Electoral hizo casi nula publicidad y por lo tanto él no se dio cuenta de que había pasado eso. Dice, ¿me voy a empadronar ahorita? No, ya pasó el tiempo de empadronamiento para los en el exterior. Bueno, voy a pagar otro boleto de avión, voy a viajar a El Salvador y voy a votar ahí en El Salvador. Pero no me van a quitar mi derecho al voto. No se puede porque tu DUI es con dirección de Luisiana, entonces no puedes votar en El Salvador. Bueno, entonces voy a ir a El Salvador, voy a sacar otro DUI con dirección de El Salvador y voy a votar allá. No, no se puede porque el padrón de El Salvador también ya se cerró, así que no aplicaría para esta elección. El hombre pagó 3 boletos de avión, ida y vuelta, 3 noches de hotel, dejó su trabajo 2 días y otros 2 días. Estaba dispuesto a viajar a El Salvador todavía para ejercer su derecho y sacar otro DUI. Pagó $40 por el DUI en Estados Unidos y se le negó su derecho efectivo al voto. Y ese es el sistema postal que quieren mantener los diputados. Ignoraron incluso la propuesta del legislativo de hacer un voto electrónico que pudiera ser sumamente fácil, en múltiples formas, totalmente garantizado por empresas de Estados Unidos, de Europa, que ni siquiera contrataríamos nosotros, que el mismo Tribunal Supremo Electoral, donde AREN y FMLN tienen mayoría, pudieran gestionar y garantizar la secrecidad y la aplicación sin fraude del voto en el exterior. No quieren. Entonces, le están negando al salvadoreño no solo nominalmente su derecho a votar en elecciones municipales, no solo su derecho al sufragio pasivo, sino que además su derecho al sufragio efectivo, porque una cosa es lo que los diputados ponen en papel y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Que incluso nosotros, recuerdo que en la campaña presidencial tuvimos hasta jornadas de empadronamiento y el 80% de los DUIs decían número inválido. La gente llegaba, se empadronaba, de la poca gente que sabía que se podía empadronar, llegaban, se empadronaba y el número le seguía como inválido y el tribunal decía son problemas de software. Aquí hay una violación sistemática de nuestra Constitución y una violación sistemática del derecho de nuestros hermanos en el exterior al voto, por miedo a que ellos voten diferente a lo que la esfera de influencia que los partidos tradicionales en vías de extinción tienen. Y nosotros no vamos a ser parte de esa burla, de esa ilegalidad y de ese delito que se está fraguando en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, vamos a vetar este decreto y hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a que apruebe un decreto cumpliendo con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, dándole el derecho al sufragio total a los hermanos en el exterior, permitiendo que voten en elecciones municipales, dándole el derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a postulación, y haciendo más fácil el voto. Si no quieren irse por el voto electrónico, que sería lo más rápido y lo más fácil, y lo que recomendamos como Ejecutivo, pero estamos conscientes que no tenemos el poder de aprobar eso, aunque así debería de ser, estamos dispuestos a dar la firma, a aprobar, sancionar el voto postal, siempre y cuando la Asamblea Legislativa elimine el requisito inconstitucional porque viola el derecho de igualdad de tener que empadronarse y permita que todo salvadoreño en el exterior que tenga DUI pueda votar, así como los salvadoreños aquí en nuestro territorio. Me decía alguien, pero ¿y qué tal si le mandamos el sobre y se ha cambiado de dirección? Bueno, ¿qué pasa con los salvadoreños aquí cuando nos cambiamos de dirección? Hay algunos que lo reportamos al tribunal, hay otros que no lo reportamos al tribunal. ¿Qué pasa si lo reportamos al tribunal? Nos cambian del centro de votación. ¿Qué pasa si no lo reportamos? No nos cambian de centro de votación. Igual pasaría con nuestros hermanos de la diáspora. Si tiene DUI, tiene derecho a votar. Si se ha cambiado de dirección, pues se abre un espacio de tiempo para que cambien de dirección. Si no se han cambiado de dirección, si no se cambian de dirección, pues asumimos que viven en el mismo lugar. Y si no lo reportaron, pues bueno, ellos saben que no lo reportaron y incurrirían en una responsabilidad individual. Pero lo que no podemos dejar es que sistemáticamente se pongan estos bloqueos, que los mismos diputados, y lo peor es que luego salen y dicen, hemos votado para que voten. Son cínicos y son sinvergüenzas. Voten de verdad y cumplen la sentencia de la Sala de lo Constitucional y denle a los salvadoreños el derecho que ya tienen
fundamental y constitucional a votar en las elecciones legislativas y municipales en el 2021. Y este servidor va a firmar esa ley. Pero este defecio, que lo que hace es tapar no solo su cinismo y su mediocridad, sino además tapar su delito de caer en desacato constitucional y no aprobar lo que la Sala de los Constitucionales ordenó desde el 2016, para que lo hicieran e implementaran más tarde del 2021, solo es la misma complicidad de los mismos partidos que han tenido a nuestro pueblo en la corrupción y en la pobreza para no permitir que nuestra diáspora vote. ¿Cuál es el miedo a que nuestra diáspora vote? Pues me atrevería a decir que simple y sencillamente ellos saben que tienen esferas de influencia, pueden comprar algunos votos, pero es bien difícil comprar un voto de la diáspora. Y entonces probablemente ellos tienen ese miedo. Pero sea cual sea el miedo, eso no depende de la voluntad ni de la decisión de los diputados. Esta es una orden de la Sala de lo Constitucional y ellos no tienen otra cosa más que acatarla. Y la tenían que haber acatado hace años, pero si no la acataron, por lo menos tienen que acatarla ahora. Así que vamos a vetar esta ley, pero de nuevo hacemos el llamado a la Asamblea Legislativa a que no espere a superar el veto y a que la Sala de lo Constitucional dirima esto, sino que paralelamente, mañana mismo, el sábado, el domingo, el lunes, el otro jueves, vaya, si quieren descansar, porque ellos solo trabajan los jueves casi, aprueben el decreto el otro jueves, lo envían a Casa Presidencial el mismo jueves, nosotros lo firmamos y lo enviamos a publicar el Diario Oficial el viernes. Y no va a haber atrasos, no va a haber problemas con el calendario electoral y se va a cumplir con la sentencia de la sala y sobre todo con el derecho de nuestros hermanos en el exterior. Qué vergüenza debería darnos que estamos en pleno, no solo en pleno siglo XXI, estamos ya en el año 2020 y todavía no le hemos dado el derecho completo al voto de las presidenciales, legislativas y municipales, e incluso las que supuestamente se les ha dado, que son las presidenciales, no se les ha dado lo completo porque se ha hecho tan engorroso y tan difícil hacerlo que solo los que gente con demasiado interés en votar y con demasiada solvencia financiera y laboral pueden hacerlo. Pero un salvadoreño que tiene 2 turnos en un restaurante en los Estados Unidos no puede agarrar un boleto de avión para ir al consulado más cercano 3 veces para que le den el DUI, para que después todavía le digan que no puede votar porque no se empadronó. Así que lo que estamos dispuestos a firmar, a sancionar, es una ley tal cual está la actual, no estamos de acuerdo en lo total, pero estaríamos dispuestos a ceder siempre y cuando incluya el voto para elecciones municipales, incluya el derecho al sufragio pasivo y que se remueva el obstáculo de tener que empadronarse en relación a la Constitución que obliga a la igualdad entre salvadoreños. Si nosotros, los que vivimos en El Salvador, solo tenemos que sacar el DUI y no tenemos que irnos a empadronar en un siguiente periodo, ¿por qué nuestros hermanos en el exterior no se les puede dar el mismo trato de tener el DUI y eso que pagan $40 y pico en lugar de 0 como pagamos nosotros la primera vez o $11 como pagamos la segunda o tercera vez? ¿Por qué no les podemos dar el mismo trato y que inmediatamente estén en el padrón electoral? Si están esas cosas, esas mínimas cosas que igual siento que todavía sería una ley arcaica, pero bueno, con eso estaríamos dispuestos a sancionarlo inmediatamente cuando la Asamblea Legislativa lo envíe. Muchas gracias. Preguntas de la prensa. Iniciamos con Gabriel Campos de la Prensa Gráfica. Buenas noches, presidente. Tengo 2 preguntas. Una es sobre el voto electrónico, el cual es parte de la propuesta que mandó el gobierno hacia la Asamblea Legislativa. Si este generaría mayores o menores costos económicos para el gobierno y además si me puede ampliar la forma de... si se está proponiendo que se elimine el empadronamiento para los hermanos en el exterior. Y otra pregunta, aparte del tema, policías y militares han sido detenidos por formar parte de una estructura de asesinos a sueldo. ¿Esto podría derivar en una depuración de la Policía Nacional Civil? Sí, bueno, 2 cosas importantes. En el tema de la conferencia, el voto electrónico que proponemos es la forma más fácil de resolver esto. ¿Cuál es el problema del voto postal? Si hay 3 millones aproximadamente de salvadoreños en el exterior, digamos los que tienen DUI son 400 y pico de mil, digamos de que ya con un voto más fácil de sacar un número adicional a los 400 y pico de mil se sacarían el DUI, no sabemos cuánto, de hace 50,000, 100,000, no sé. Pero estaremos hablando más o menos de medio millón, digamos, de salvadoreños que tendrían DUI. Con el voto electrónico se puede facilitar que esos medio millón de salvadoreños puedan votar. El problema es que, un ejemplo, si tú vives en un pueblo, digamos, y te toca votar en la plaza central, es fácil, si tú vives en el casco urbano, caminar hacia la plaza central.
Si vivís en un cantón, aquí en El Salvador, y el voto es en el centro escolar del cantón, es fácil desplazarse al centro escolar. Sin embargo, un 40 y pico % de la población, casi la mitad de la población, aún con esa facilidad no votan. Es más, la vez pasada, como había una cantidad de DUI vencidos, AREN y el FMLN querían que votaran con DUI vencidos. Se hizo una discusión y al final se aprobó un subsidio, es decir, se regalaba el monto a pagar del DUI, es decir, no se aprobaba que se votara por DUI vencidos, pero el que lo tuviera vencido podía ir a sacar su DUI gratuito. Los partidos hasta dieron transporte para ir a sacar el DUI gratuito y luego dieron transporte para ir a votar el día de las elecciones. Teniendo el centro de votación cerca, teniendo DUI gratuito, aunque tuviera vencido, teniendo transporte de los partidos políticos, casi la mitad de la población no votó. ¿Cómo podemos esperar que alguien que está en Estados Unidos, que trabaja 2 turnos, que tiene que ir, que el consulado más cercano no queda como el parque o como el centro escolar, sino que queda a kilómetros y kilómetros de distancia, que tiene que ir, tiene que sacar cita, luego tiene que esperar un mes, luego tiene que ir, luego tiene que esperar 2 meses para que le den el DUI, y luego tiene que pagar $40 por el DUI, y luego tiene que irse a empadronar, y luego no sirve el sistema para empadronarse. ¿Cuánta gente votaría si diéramos esas restricciones aquí? ¿Cuánta gente votaría en El Salvador si subiéramos el costo de votar de $0 a $40 y lo pusiéramos, en lugar de votar aquí cerca, digamos en San Salvador, lo hiciéramos que fuera a votar a Santana, que está a 1:30? No votan el 10%. Entonces lo que están buscando es poniendo restricciones casi imposibles para que no puedan votar. Y evidentemente, como no podemos poner un voto en cada parque de los Estados Unidos y de Canadá y de Italia y de España y de Australia, entonces por eso proponemos un voto electrónico, que incluso nos pudiera servir de prueba piloto para implementar el voto electrónico aquí en el país. Alguien dijo por ahí, y me extrañó, creo que es un empleado del Tribunal Supremo Electoral, el voto electrónico no garantiza la secrecidad del voto. Que le avisen a Estados Unidos y a España y a Alemania y al Reino Unido y a Francia que están en el error más grave y que vengan y nos copien nuestro sistema electoral. Porque ¿cómo es posible que en todos los países desarrollados hay voto electrónico y todos están equivocados? Pero El Salvador con su gran Tribunal Supremo Electoral, nosotros somos los que tenemos la razón. Entonces nosotros decimos, implementemos el voto electrónico que tienen los países desarrollados, no el de Venezuela, ¿verdad? Sino el de los Estados Unidos, el de España, el de Alemania, el de Francia, el de Reino Unido. Implementemos ese voto electrónico, sí acarrearía costos, pero estamos hablando de Oye, ¿cuánto nos costaría? ¿20 millones? ¿25 millones? Suena bastante, ¿no? Pues los hermanos del exterior nos envían $5.400 millones cada año. No es ni siquiera el 1% de lo que nos envían cada año. Y con el mismo software, después pudiéramos trabajar el voto aquí en El Salvador y el voto en el exterior en futuras elecciones. Es decir, no puede ser que le estamos quitando los derechos a 1/3 de nuestra población que sostiene nuestro país, que mantiene nuestro país a flote porque tiene costo. Pero cuando estamos hablando del voto por rostro, porque Arena quiere el voto por rostro, ahí nadie mencionó los costos. Y ahí es totalmente innecesario, porque todo el mundo sabe por quién va a votar para alcalde. Muestra está que en el 2012, cuando se lanzó Chafik Jr. para la alcaldía, sacó la mitad de votos que Quijano. Y cuando se lanzó este servidor en la misma alcaldía, con la misma bandera, sacamos el doble de votos. Es decir, la gente sabe por quién está votando. Es totalmente innecesario y violatorio del derecho de igualdad. Sin embargo, ahí sí tienen tiempo y ahí sí tienen dinero. Pero para el voto en el exterior, que es totalmente necesario, que además es una orden de la Sala Constitucional y que están en desacato, ahí no lo quieren cumplir porque es muy caro. Además es mucho más barato tener un sistema de voto electrónico en lugar de enviar un sobre a Hawái, a Isla Fiji, a Rusia, a un salvadoreño que viva en donde sea, en Malasia. Es decir, mientras que con un voto electrónico pudiéramos darle el derecho a todos los salvadoreños que viven en el exterior, que tengan DUI o que saquen su DUI en un tiempo prudencial. Y de esa manera, el que no quiera votar, no quiere votar porque no quiere. Porque el voto es un derecho y un deber, pero si no quieren votar, está bien, aquí, igual que aquí en El Salvador, pueden no votar. Lo que no podemos hacer es hacerlo casi imposible con la intención de que no voten. Sin embargo, como yo lo dije hace un rato, nosotros estamos dispuestos incluso a firmar una ley, a aprobar una ley, a sancionarla y enviarla a publicar, aunque no incluya el voto electrónico.
con solo que incluya lo que ordenó la Sala de lo Constitucional, que es, no lo que digo yo, lo que ordenó la Sala de lo Constitucional, que es el voto, el sufragio pasivo, que es derecho a postularse, el voto para elecciones municipales, que dijo la Sala de lo Constitucional que debería ser implementado a más tardar para el 2021, y retirar los obstáculos que violan el derecho de igualdad consagrado en la Constitución, como es el de empadronarse luego cuando ya tiene duda. Y con solo hacer eso, nosotros estamos dispuestos a aprobarlo, aunque no incluya el voto electrónico. En el caso de las capturas, yo quiero decir una cosa y es algo bien importante, y es que en nuestro país se debe cumplir la ley. Y nosotros estamos por cumplir la ley. Y estamos haciendo que se cumpla la ley. No vamos a pasar de El Salvador que nos entregaron a Suiza en un día, ni en 2 meses, ni en 7, ni en 8. Pero sí hemos hecho grandes avances. Grandes avances. Se ha reducido el número, se ha reducido fuertemente, casi en un 60% el número de homicidios. Se ha reducido el número de desaparecidos, a pesar de lo que hay periodistas que han tratado de decir, sin embargo las cifras oficiales ahí las tiene la Fiscalía. Se ha reducido el número de desaparecidos. Y se está combatiendo el crimen. La gente lo ve en la calle y lo dicen todas las encuestas de opinión. Ojo, lo dicen las internacionales como Mitofsky Gallup, lo dicen las nacionales como la UCA, la Gavidia, la misma prensa gráfica lo dijo en su encuesta. Es decir, la gente ha aprobado el plan control territorial. Entonces nosotros estamos luchando para que se cumpla la ley, pero la ley la tenemos que cumplir todos. Y eso incluye policías, militares, civiles, profesionales, hombres, mujeres. Todos tenemos, ricos, pobres, todos tenemos que cumplir la ley. Y por lo tanto, en ese caso, nosotros vamos a dejar que las instituciones funcionen. Si los acusados son inocentes de lo que se les acusa, pues enhorabuena, que salgan libres y que tengan una defensa que les garantice su presunción de inocencia, pero si son culpables, nosotros no podemos entrometernos en la justicia, tendrían que pagar por sus culpas. Bueno, se está haciendo, claro que sí, ustedes mismos la están viendo. Bien, escuchamos a Sara Méndez del noticiero. Buenas noches, presidente. Estamos en vivo para el noticiero de Canal 6. La primera pregunta, según las proyecciones del Tribunal Supremo Electoral, se esperan que en el 2021 614.256 salvadoreños sean parte del padrón en el exterior. ¿A cuánto asciende el presupuesto de la propuesta presentada por el Ejecutivo? Y la otra pregunta es sobre la circunscripción. Entendería que la propuesta de la Asamblea contempla que compatriotas deben votar en el departamento en que nacieron y no donde vive su familiar. Correcto. En la primera parte, el costo dependerá de cómo se implementa. El costo varía, si es de la forma postal, como lo quiere hacer la Asamblea, o si es de la forma electrónica. Si es de la forma postal, pues sería mucho más engorroso, pero entiendo que ese es el objetivo de la Asamblea, hacerlo engorroso, y yo ya me comprometía que yo aceptaría eso si ellos ceden en lo demás. El voto electrónico sería mucho más barato. Y además tenemos que tomar en cuenta que no solo es el costo, sino que además está la oportunidad que sirve para nuestro país de ir modernizando nuestro sistema electoral arcaico, que en el caso de las legislativas y las municipales terminan a las 5 de la mañana, 6 de la mañana de contar los votos. Porque la sábana, por ejemplo, que en San Salvador, que son 24 diputados por partido, es decir, en esta elección vamos a tener 24 candidatos de Arena, 24 candidatos del FMLN, 24 candidatos de Nuevas Ideas, 24 candidatos del PCN, 24 candidatos del PD, etcétera, 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 etcétera. Y va a llegar esa sábana de este tamaño, además están los independientes, con derecho a 24 marcas, voto cruzado, se puede marcar por bandera, pero ya no por cara, y si se marca por cara, se puede marcar hasta 24 caras, pero también se puede marcar 20, 18, 15, 8, 7 o 1. Y luego a la hora de contar, las marcas cuentan para la preeminencia, pero no cuentan para el voto, sino que únicamente se sacan las fracciones del voto de acuerdo al voto de cada ciudadano. Solo con lo que acabo de decir, ya parece trabalenguas, y eso es tal cual está la ley. El voto electrónico ayudaría a resolver todo eso y además lo haría más transparente porque no depende del pleito de la mesa, sino que depende de un sistema que está a prueba de todo y que además, si hay errores, como todo puede haber errores, hay una copia de papel que garantiza que si tiene que haber una revisión, pueden ir todos los partidos políticos y lo revisen. Además que los softwares son también revisados por los partidos políticos, etc. Sin embargo, ¿y cuánto puede costar? Dependerá del sistema, dependerá del alcance del sistema, dependerá cómo lo quieren implementar, en qué forma lo quieren implementar. Hay muchas formas de voto electrónico. Pero nosotros como Ejecutivo estamos dispuestos a hacer la partida presupuestaria necesaria para que nuestros hermanos en el exterior voten.
Ahora, como lo dije anteriormente, estamos dispuestos a que no sea electrónico y que siga siendo postal en esta ocasión, siempre y cuando la Asamblea cumpla con la sentencia de la Sala, que ya no es una cuestión de opinión mía ni de ellos, ni de qué es mejor, ni de presupuesto, sino que es una obligación, porque yo entiendo que las sentencias de la Sala son de obligatorio cumplimiento, no son de cumplimiento voluntario. Así que la Asamblea está en desacato y deben de cumplir con la sentencia de la Sala, si no están cometiendo un delito. Y por lo tanto yo no voy a ser parte del delito. Yo voy a vetar este adefesio jurídico y espero que la Sala cumpla con su mandato constitucional y con la sentencia de la Sala Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento. La última pregunta de Salomón Rugamas de Canal 10. Buenas noches, presidente. Usted hacía referencia al tema de la capacitación que tiene que existir de parte del Tribunal Supremo Electoral para pues, hacer cumplir la legislación que se apruebe en la Asamblea Legislativa y sea ratificada por usted. ¿Cuál sería el llamado entonces, sea voto por postal o voto electrónico para el Tribunal Supremo Electoral para que se adecúe a esta necesidad del voto en el exterior? Sí, yo creo que cuando hay voluntad de hacer las cosas se pueden hacer. Cuando no hay voluntad de hacerlas, pues obviamente no se van a hacer. Yo les apuesto que si ahorita hubiera una imposibilidad técnica por algún motivo para pagar el salario de los diputados y requeriría de una legislación para poder sacar sus salarios a tiempo, yo les apuesto que estuvieran reunidos ahorita, dando legislación para poderles pagar. Porque habría voluntad, serían sus salarios. Como el voto en el exterior no les interesa, y no lo digo yo, lo dicen los hechos, dicen que uno puede dar opinión, y cada quien tiene derecho a dar una opinión, y vivimos en un país libre donde cada quien puede dar la opinión que quiera. Pero los hechos son los hechos. Y hay un hecho fáctico, y es de que la Sala les ordenó en el 2016 legislar, les dio un plazo máximo hasta el 31 de julio de 2017, no lo hicieron. Les dijo que lo tenían que implementar en el 2018, no lo hicieron. Y les dijo que podía ser progresivamente hasta el 2017 y ahora no lo quieren hacer. Y lo que están argumentando es que no tienen tiempo. Han tenido 5 años. Desde el 2016 que se lo aprobaron hasta el 2021 que tiene que implementarse. Entonces, los argumentos de tiempo se caen por sí solos. ¿Cuál sería el llamado? Bueno, ya no vamos a llorar sobre la leche derramada. Tenemos 1 año y pico todavía que faltan para las elecciones. Hay suficiente tiempo para establecer el sistema, rehacer el cronograma. Creo que tardaría un par de días hacer un nuevo cronograma, hacer una campaña de concientización a la población de cómo votar. En Estados Unidos, para que salga barata, pudiera hacer una campaña en redes sociales. Se puede incluso poner en la campaña de redes sociales que los anuncios van para los salvadoreños. Hay formas de targetear en las redes sociales. La misma diáspora, hay grupos de la diáspora que se pudieran encargar. Hay ONGs aquí en El Salvador que defienden los derechos de la diáspora. Hay familiares en El Salvador aquí que pudieran llamar hay gente de la diáspora viendo esta conferencia de prensa. Explicarles de la forma que va a ser el voto, sea cual sea la forma, y capacitar al personal electoral. Pues yo recuerdo que en la elección presidencial pasada, si no me equivoco, eran más o menos 3 capacitaciones las que tenían que ir, como de 6 horas cada uno. ¿3? ¿De 6 horas? 18 horas de capacitación. Tenemos un año y más de un mes. Definitivamente la Asamblea Legislativa puede aprobar la ley, como yo dije, mañana. Si quieren descansar el fin de semana, pues el otro jueves me la mandan, yo la firmo inmediatamente, aquí la firmamos en la noche, no hay problema, la mandamos a publicar el viernes en la mañana, se convierte en ley de la República, el tribunal empieza a hacer sus trámites, si requieren más presupuesto, y está justificado, ¿verdad? No para aumento de dietas para los magistrados, sino para ejecutar el voto en el exterior. Nosotros sin ningún problema hacemos la partida presupuestaria y la mandamos a aprobación a la Asamblea Legislativa. Y ya. Y si hay que capacitar, pues si son 18 horas, ¿saben qué? Hagámoslo el triple. Serían 54 horas. Tenemos 1 año y pico para capacitar. Hay suficiente tiempo para capacitar, hay suficiente tiempo para hacer la campaña de promoción, para que la gente pueda ir a sacar su DUI, que sepa cómo votar, en el caso que sea postal o electrónico. Más si vamos a quitar el requisito de tener que empadronarse. Y los problemas de software que hubo en ese software que tenían hecho en casa para empadronarse. Entonces, tiempo hay, recursos, nosotros nos comprometemos a encontrarlos y a ponerlos a disposición del tribunal. No hay pretexto
para que 1/3 de nuestra población no tenga ni siquiera el derecho a votar. Ya los que no quieran votar, pues está bien que no voten, pero que tengan el derecho a votar. ¿Qué hay requisitos? Por ejemplo, sacar el DUI, sí, bueno, está bien. ¿Qué hay requisitos? Por ejemplo, votar, sí, claro, está bien, pero deben ser por el derecho de igualdad, que está consagrado en nuestra Constitución, deben ser requisitos, por lo menos, deberían ser iguales, pero por lo menos similares a los requisitos que tenemos los salvadoreños aquí, los que vivimos aquí en el territorio salvadoreño. Y no unos requisitos imposibles de cumplir como se les está tratando de poner a nuestra diáspora y además incumpliendo la sentencia de la sala en el tema del voto municipal, en donde no se les permite votar. Ahora, con el caso, creo que también contestando a la pregunta anterior, con el caso del voto de dónde se nació, si bien se pudiera hacer una forma del voto donde vive la familia con un recibo de luz, es que cuando hay voluntad se hace. Por ejemplo, si se quiere hacer donde vive la familia, pues se hace con el recibo de luz. O 3 recibos de luz, o 3 recibos de agua, o 3 recibos de cualquier tipo. Teléfono, cable, agua, luz, lo que sea. Alquiler. Con una declaración jurada. Pero bueno, si no lo quieren hacer así, pues yo entiendo que por practicidad se ponga en el lugar donde nació. Probablemente no todos quieran votar en el lugar donde nacieron, pero vaya, por lo menos no se está incumpliendo en forma la sentencia de la sala porque la sala dice que se aprueben las votaciones municipales. No dice en qué municipio se le va a aplicar el voto. Pero que se les quite el derecho de votar en las elecciones municipales, además es un absurdo. Si se aprobó para las legislativas es el mismo sobre que se les va a enviar, solo que viene un papel más adentro del sobre. Entonces, básicamente, yo creo que, y si se está aplicando el criterio de dónde nació, pues se puede aplicar el mismo criterio para las municipales. No hay ningún motivo real más que el miedo al voto en el exterior y el deseo de que nuestros hermanos en el exterior no voten. Ese es el único deseo real. Luego, la parte fáctica, la parte que tenemos enfrente es solo de voluntad política. Si voluntad política hay, nosotros mismos ponemos todas las instituciones del Ejecutivo en función de garantizar que se vote en el exterior y los recursos que sean necesarios para votar en el exterior. Pero requiere de la voluntad de los señores y señoras diputados. Bien, así concluye la conferencia de prensa. Agradecemos su asistencia. Buenas noches para todos. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias.